Interlocutora para preguntárselo que la ministra de Salud, que en exclusiva está en este programa, creo en el día clave de esta segunda ola, Carla Bisotti. Carla, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Me sorprende, ¿no te sacás el barbijo? No, la verdad es que me parece que es una buena señal por ahí marcar todo el tiempo la necesidad, la importancia de estar en espacios cerrados mucho tiempo. Siempre es mejor tener el barbijo. Te pregunto si no había otra opción. Digo, vamos directo al hueso de esto que va a pasar en breve, que va, por supuesto, digamos, a afectar económicamente a gran parte de los argentinos que no van a poder salir a trabajar como lo estaban haciendo antes, o usar los comercios, o poder, digamos, sacar el rédito de los bares. Digo, ¿no había otra opción? El análisis que se hizo fue, por supuesto, teniendo en cuenta la situación epidemiológica, el aumento de casos que se ve claramente que sigue y en forma acelerada. La dinámica de los contagios, digamos, los lugares donde la gente adquiere la infección a partir de las investigaciones epidemiológicas y se consensuó en función de la evidencia científica, en función de las actividades de alto riesgo y de bajo riesgo con las 24 jurisdicciones y se generó la medida que pueda tener menor impacto para tener el mayor beneficio. La verdad es que sin lugar a dudas teníamos que tomar alguna medida y la medida fue lo más específica posible para tener la menor transmisión con el menor impacto y sí hay que aclarar que esto nos pasa siempre, digamos que hay algunas medidas en todo el país y hay otras medidas que están en los departamentos de alto riesgo, que son 87 de todo el país, y la verdad es que la mayoría de los departamentos no están dentro de estas medidas tan específicas. Sí, por supuesto, el AMBA es el aglomerado urbano más grande de la Argentina, es el lugar que ha tenido mayor impacto la pandemia en la primera ola, en incidencia, en mortalidad, y es el que está teniendo el aumento más acelerado, así que las medidas son bien específicas, en lugares específicos de alto riesgo, y esperamos que entre la nación, las jurisdicciones, las provincias, los municipios, la sociedad y los medios podamos entender que si logramos disminuir la transmisión y mientras tanto vacunar a la población de riesgo, el escenario va a ser bien diferente. Carla, hay quienes hablan de una última oportunidad en este sentido en la gestión de la pandemia, porque si estas 3 semanas las restricciones no se cumplen, quedan a medias. Digo, hay un desgaste tanto de la palabra presidencial como lo que tiene que ver con tu gestión al frente del Ministerio de Salud. Digo, tiene que haber las medidas tal como están, se tienen que cumplir de manera rígida para que tengan algún tipo de visibilidad en la curva, no sé en cuántos días o en cuántas semanas se podría ver si la curva se achata o baja. Pero sí, nosotros tenemos miedo de esto. ¿Se están jugando como el último partido? Nunca es la última oportunidad, siempre se puede generar otras acciones y siempre se puede analizar. Eso para mí, el blanco-negro, el última oportunidad, el victoria o derrota, menos en este escenario y viendo lo que ha pasado en muchísimos países del mundo, me parece que no es algo para instalar. La verdad es que nos parece que la situación es de mucha preocupación y que las medidas, digamos, el gobierno lo que hace, el gobierno nacional, de vuelta con consenso con los científicos y con las jurisdicciones, propone estas medidas, un marco normativo que si no se empoderan las jurisdicciones que tienen que implementarlas y tienen que generar las medidas de control y si no lo toma la sociedad, la verdad es que va a ser digamos, un problema. Entonces nosotros sí tenemos la expectativa que podamos instalar esto. Esto que hablaban ustedes hace un ratito, antes que yo los escuchaba mientras me ponía el micrófono, esto de realmente intentar trascender cualquier discusión y entender que en este momento no es que se la juega el presidente, la verdad es que es un momento relevante para el país, para cada argentino, para cada argentina, para cada comercio. No es que gana alguien y pierde otro. Si no va bien, la verdad es que el impacto lo vamos a tener todos. Te lo preguntaba, digo, en el sentido de última oportunidad, porque gran parte del malestar que manifiesta un sector de la población, que hasta ha llegado a decir que se iban a resistir o a rebelar frente a estas medidas, lo adjudican al desgaste que tuvo la cuarentena tan larga de la primera ola. ¿Vos crees que fue un error esa cuarentena? Para mí el tema de la cuarentena eterna también es ya un título que digamos, no refleja la realidad. Claramente es desde marzo que se dicta el aislamiento social preventivo y obligatorio, fue un periodo
la verdad es que no muy prolongado, de un aislamiento estricto. Después de alrededor de mayo, el 85% de los departamentos del país pasaron a dispo, con actividad turística inclusive y entretenimientos, y en el AMBA las autorizaciones de actividades fueron sostenidas y progresivas, por lo tanto la recomendación era salir lo menos posible, pero las actividades realmente eran amplias. Por lo tanto, hablar de cuarentena, digamos, no es correcto desde ese punto de vista. Fue, digamos, una no, cuarentena eterna era de la oposición. Y es un poco parte de lo mismo, ¿no es cierto? El impacto que obviamente no se puede soslayar en relación a la economía y al impacto social, no lo ha hecho el ASPO, lo ha hecho la pandemia, digamos, en lugares que no han hecho aislamiento, ha tenido un impacto altísimo, porque inclusive en los lugares que ha desbordado el sistema de salud ha sido muchísimo mayor. La pandemia ha impactado en todo el mundo, Argentina no es la excepción, y la situación social y económica que tenía nuestro país antes de la pandemia hizo que ese impacto sea aún mayor, pero de vuelta, si nosotros no podemos salir de ese lugar y, por supuesto, aprender de todas las lecciones del año pasado, no solamente del conocimiento del virus, sino también de la gestión del nivel nacional y de los niveles jurisdiccionales y municipales. ¿Reconoces errores en lo que fue la gestión de la primera ola? ¿No querés hablar de errores? No, digamos... No querés hablar de errores porque era la gestión de Ginés. No quiero hablar ni de errores ni de reconocer, digamos, en el sentido de que no quiero hablar de eso, digo, seguro que hubo errores y hubo cosas que se hubieran podido manejar mejor y sin lugar a dudas las lecciones aprendidas del año pasado son justamente un poco el motivo por el cual se toman estas medidas, se trabaja de otra manera, pero una cosa es decir que tenemos que mejorar y otra cosa es decir cuarentena eterna y no sirvió para nada, ¿se entiende? Son, digamos, blanco-negro cuando siempre es un gris. Javi. Ministra, Hola. Más allá del año pasado, la semana pasada fue Semana Santa. Y ayer el Gobierno Nacional anunció no más viajes de egresados, no más viajes de grupos de jubilados. ¿Cómo explicar esa contradicción entre la semana pasada, que se alentó que la gente se fuera, discurriera por todo el país, sobre todo desde Buenos Aires y el AMBA hacia el interior, hacia la costa, y horas después, días después, se lanza esta medida donde prácticamente no hay más viaje de egresados, se restringe la circulación? ¿No es contradictorio o usted como ministra hubiera preferido que no se alentara la Semana Santa? De ninguna manera se alentó la Semana Santa. O fíjate que la semana anterior a Semana Santa se recomendó fuertemente no viajar al exterior por turismo y bajaron 57% las reservas. Antes de Semana Santa nosotros hicimos reuniones con turismo, con transporte, con las cámaras, con el sector privado, con los ministros de Turismo y de Salud de las 24 jurisdicciones. El jefe de gabinete desde Olivos el domingo hicimos un mensaje a la población y bajaron 50% las reservas de Semana Santa. De ninguna manera se alentó el turismo. El turismo alentó, digo, Lames ha dicho públicamente que viajemos tranquilos por el país con los cuidados necesarios. Lames estuvo conmigo, habló con las cámaras, yo estuve en la reunión, las palabras textuales... Hablando del ministro de Turismo, ¿no? Las palabras textuales de Lames fueron: esto no es para la foto, es para hacer controles, es para bajar los riesgos. Nosotros hemos demostrado que con 13 millones de personas que circularon durante el verano en Argentina, digamos, hemos sostenido el número de casos. Lo que está pasando ahora es una multiplicidad de factores a los que se suma por ahí un relajamiento, también se suma el clima y también se suma, digamos, un cansancio importante en relación a sostener las medidas de cuidado. Es natural cansarse. Estar todo el tiempo prestando atención a esos cuidados que son antinaturales, es muy normal que eso suceda, sumado a la incertidumbre y sumado a que de verdad uno ve el hemisferio norte, ve los países de la región y dice hasta cuándo. Pero ¿no crees esto que dice Javier, que un mensaje contradictorio de viajen, pero después se cuidan? Pero nadie después dijo viajen, nadie dijo viajen. Desalentamos en los viajes, la gente, no se prohibieron los viajes, la gente viajó y en función del aumento del número de casos, que no son por esta Semana Santa, porque la Semana Santa vamos a ver el impacto en los próximos 15 días, y eso vos recién lo preguntabas, sí. Las medidas que tomemos ahora recién van a tener un impacto en función de su cumplimiento, su control y su beneficio en por lo menos 14 días, así que en ese sentido la idea es atrasar lo más posible el aumento de casos para
poder proteger con la vacuna a la población que tiene más riesgo de tener complicaciones. Si esto funciona, ya dejo a mis compañeros por supuesto, pero digo, si estas restricciones funcionan, que uno, digo, por lo que ve genera dudas, ¿no? Pero si funcionaran, ¿cuándo se empezaría a ver efectivamente que baja la curva? Porque mi temor es que frente a un nuevo esfuerzo que se le pide a la población, enorme, realmente muy importante, con el que debo decir estoy de acuerdo, digo, desde la cuarentena anterior, pero entiendo que es de imposible cumplimiento para muchos. Si no ven que esto trae efectivamente una consecuencia que haga bajar la curva, y si no llegan las vacunas para que se puedan vacunar a un ritmo más sostenido, hay gente que la va a abandonar en 1 o 2 semanas diciendo acá no está bajando nada. Bueno, son 2 cosas importantes. La primera es que estas medidas el Estado Nacional las toma no con alegría ni por placer, sino porque estamos en una pandemia y hay lugares que han tomado medidas muchísimo más estrictas. O sea que en ese sentido no es con felicidad que se toman las medidas, sino porque es el mal menor y por eso son tan específicas. El tema de qué va a pasar no lo podemos saber porque va a depender justamente de factores municipales, jurisdiccionales y también del cumplimiento de la sociedad. La realidad es que nosotros aspiramos a que los casos, y no es nuestro objetivo que desaparezcan los casos o que baje la curva. Nosotros necesitamos desacelerar, digamos, en una situación de transmisión comunitaria, en una situación de aumento exponencial del número de casos, el objetivo en 14 días no es que desaparezcan los casos, sino de desacelerar ese aumento de casos y poder justamente generar tiempo para que las personas que tienen más riesgo puedan estar protegidas y que, aunque haya casos, baje la mortalidad, baje la cantidad de infecciones graves. Vacunar. Por supuesto. Bajen las infecciones graves, no se tense el sistema de salud durante tanto tiempo como el año pasado y también se pueda prestar cuidado a otras patologías. Por supuesto que en un contexto de muchísima dificultad en el acceso a las vacunas a nivel mundial, el otro desafío, que eso ya depende de un factor que sea la producción de vacunas por parte de los países que producen o de la industria farmacéutica que produce, se pueda cumplir con los contratos que Argentina y otros países tienen firmados y esa es la expectativa que tenemos. Vacunar, bajar la mortalidad y aunque haya circulación, poder bajar la mortalidad. La vacuna sola no alcanza, hay que bajar la transmisión porque eso hace también que bajen los casos. Perdón, no entendí, ya lo dejo a Jairo que está con el tema de vacunas, pero digamos, 3 semanas de preservarnos, de aislarnos, de cuidarnos, de restringir sin vacunas no hace que bajen los casos. No. Tampoco. El año pasado las vacunas solas no y la restricción tampoco. Mira, vacunas solas seguro que no, si las personas circulan sin ningún cuidado. Lo que nosotros sabemos es que la vacuna no interrumpe la transmisión. En este momento el objetivo es bajar la mortalidad. El año pasado nosotros no teníamos vacuna, el mundo no tenía vacuna y con disminución de la circulación se pudo realmente bajar la transmisión. Así que lo que no alcanza es, fíjese, Chile, vacuna con una cuarentena estricta, igual tiene un aumento de los casos muy importantes. Así que no es 2 más 2, 4, tiene una complejidad grande, no es un solo factor, realmente es vacunar a quienes tienen riesgo de enfermar y morir y tratar de disminuir la transmisión, porque el objetivo es minimizar los casos y minimizar las internaciones y las muertes. ¿Y hasta cuándo, ministra, hay vacunas? Porque si se acelera la vacunación y hay 100.000 vacunados por día, que cuanto más se vacune por día mejor, también es cierto que si quedan, no sé, 1,5 millones de dosis por aplicar, te quedan 15 días. ¿Cómo está el ritmo de llegada de embarques? Nosotros, entre el 2 de diciembre y mañana, estamos distribuyendo 1.700.000 dosis, un poquito más. Ahora estamos distribuyendo 400.000. ¿El 2 de qué? Perdón, de abril. Entre el 2 de abril y mañana. Que dije diciembre, Sí, ¿no? sí, pero no. Entre el 2 de abril y mañana están llegando a las jurisdicciones 1.700.000 dosis. Ahora, en este fin de semana, son 500.000 las que se están distribuyendo y el objetivo es tener próximamente, lo antes posible, alguna entrega. Todavía no tenemos una fecha de una nueva entrega, sí, es como viene sucediendo todo el tiempo. Llegan las vacunas en un procedimiento muy rápido con el trabajo de mucha gente. A las 72 horas empieza la distribución a las provincias y ahí mismo
empieza la distribución a los vacunatorios y como vos decís, la escalada de vacunación de las jurisdicciones está siendo muy, muy buena y eso es una buena noticia. En el caso que lleguen más dosis se puede vacunar más rápido. Estamos a la espera de un nuevo embarque. Ahora, todavía Carla, no tenemos información. Perdón, ¿te puedo preguntar de qué laboratorios? Porque también, digamos, la crítica, y me gustaría que lo expliques, es, bueno, negociaron o se enamoraron de la propuesta de Rusia, mientras otros países iban negociando con una serie de laboratorios que hoy los pueden proveer de vacunas y a nosotros no. No es así, digamos, no hay ningún país que tenga resuelto el tema, digamos, de la pandemia. Argentina negoció con todos los laboratorios, tiene firmado el contrato con COVAX, tiene firmado el contrato con Sinopharm, tiene firmado el contrato con Astra y tiene firmado el contrato con Gamaleya y seguimos trabajando y negociando con Janssen, con CanSino, con Bharat, que es una empresa de India. Tenemos contacto con Cuba, que recién empezamos a tener contacto con Israel. Tuvimos contacto con Sinovac, que nos informó que no tiene dosis. No hubo una mala negociación. Nunca, jamás se negoció con un solo laboratorio y Argentina tiene contratos firmados y compromisos de los laboratorios por casi 65 millones de dosis. Lo que sucede es que, como Argentina, como a la mayoría de los países, los laboratorios no han tenido el rendimiento ni la escalada de producción de las dosis a los que se habían comprometido y no han cumplido, pero no ha sido porque el Estado Nacional no ha negociado ni trabajado los ni países articulado. que la han producido, como Estados Unidos, que le están sobrando vacunas hoy. Bueno, la verdad que es uno de 190 países, digamos, no es lo común. Lo que sucede siempre es que los países más ricos adquieren más vacunas que sus habitantes y el resto de los países no acceden en forma oportuna y suficiente a las vacunas. La verdad es que hay un número muy importante de países, más de 100 países que todavía no han recibido vacunas y algunos no tienen ni perspectivas de recibirla durante 2021. Entonces, compararnos con Estados Unidos o con los pocos países que han recibido un número importante de vacunas, también uno puede mirar para el otro lado. Hay muchos más países que no recibieron. ¿Eso nos pone contentos? No, queremos tener más vacunas lo antes posible y estamos trabajando en ese sentido. Ministra, Sí. esa dificultad con las vacunas llevó al gobierno a tomar la decisión de priorizar las primeras dosis y espaciar las segundas dosis para más adelante. Que recordemos, en su momento cuando lo dijo, se armó una enorme polémica diciendo que esto no tenía ningún sentido. Después el mundo fue... Incluso dentro del gobierno salieron a desmentirla, pero no importa. Y eso dijeron, Eso dijeron que me habían desmentido. Bueno, La habían desmentido. la habían desmentido. Más o menos. Yo arranqué tuiteándote. Sí. Ahora, la vacuna con mayor presencia acá es la Sputnik, Sí. del Instituto Gamaleya. ¿Les dio el instituto alguna corroboración científica de que espaciar esa primera dosis tiene verificación científica cierta de que no pasa nada? Nosotros tenemos datos del Instituto Gamaleya de la eficacia con una dosis. La particularidad que tiene el Instituto Gamaleya es que son dos componentes distintos, pero la lógica es la misma. No es solamente por la provisión de vacunas, sino es también por la velocidad de vacunación. El Reino Unido no ha tenido, digamos, dificultades en el acceso, es uno de los pocos países que no ha tenido dificultades en el acceso a las vacunas y ellos decidieron diferir la primera dosis para vacunar más rápido a más personas y tenían, la semana pasada cuando yo hablé con el ministro de vacunación COVID en el Reino Unido, ellos habían vacunado solamente al 3% de la población con el esquema completo y con una dosis habían disminuido 90% las internaciones y la mortalidad. Esta situación en todas las vacunas, la primera dosis ofrece la mayor efectividad y la segunda dosis aumenta un poco esa eficacia y luego lo que hace es prolongar la duración de la inmunidad. Esa es la lógica del refuerzo de la segunda dosis. Carla, por ejemplo, digo, se dieron la primera dosis y están esperando la segunda. ¿Tienen algún tipo de certeza respecto de cuándo la van a recibir o cuándo se acaba la inmunidad de la primera? Porque eso no se conoce. La inmunidad de la primera, digamos, no es que se acaba en 3 meses. La diferencia que es que en vez de dar el esquema entre 0 y alrededor de 30 días, se va a dar un intervalo de 3 meses para poder vacunar a más personas con la primera dosis, lograr el porcentaje más alto de eficacia con la primera dosis y luego completar a los 3 meses. ¿Y con la vacuna china hay los esquemas se van a información de que completar.
Con la vacuna china, ¿hay información de que está usando Argentina de que una dosis da inmunidad? Con la vacuna china no tenemos información de la eficacia analizada, pero se puede extrapolar, es lo mismo. Con todas las vacunas, la eficacia de la primera dosis es el porcentaje más alto y luego la segunda dosis tiene este objetivo de aumentar un poquito y de prolongar el tiempo. Las decisiones se toman en función de un montón de datos que se pueden extrapolar. No hay información de todas las vacunas para todas las preguntas. Sí, no tiene por qué suceder que para una vacuna tenga esa situación y para la otra no. No es la primera vez que se toman decisiones en función de una situación epidemiológica que también es una realidad. Entonces eso es importante de transmitir, digamos. La decisión se tomó en consenso con la Comisión Nacional de Inmunizaciones, con los ministros y las ministras de Salud, con los gobernadores y las gobernadoras y, digamos, con el objetivo claro de bajar la mortalidad. Ahora, ministra, uno ve que desde que pasó lo de las vacunas por izquierda, saltándose la fila, o vacunas VIP, lo que se llame, desde el gobierno, desde su gestión, está buscando recuperar credibilidad, porque para después tomar medidas restrictivas necesitas que la gente te crea. ¿Han conseguido hacerlo? Cuando uno ve que el presidente le da una entrevista al principal vacunado VIP como Berbisky, ¿no tira para atrás todo el trabajo que usted viene haciendo? ¿Cómo se lleva esa búsqueda de recuperar credibilidad? Trayendo vacunas, que la gente reciba sus turnos, que reciban sus dosis. La verdad que cuando uno digamos, va a los vacunatorios, cuando uno se acerca a las jurisdicciones, cuando uno ve todo ese procedimiento, ve, digamos, todo el equipo de salud esperando las dosis, a mí me parece que excepciones no pueden de ninguna manera empañar algo que es la regla, que es un país que está recibiendo dosis, que está vacunando y que realmente también la población lo está viendo. A mí me parece que siempre hay cosas para corregir, que a partir de asumir el Ministerio de Salud tomamos algunas medidas específicas en relación justamente a especificar las definiciones de caso de personal estratégico, a publicar quién se vacunó, a fortalecer los circuitos, el monitor público de vacunación, el trabajo con las jurisdicciones que también lo están replicando en función de sus responsabilidades. Me parece que siempre hay que reconocer las situaciones, mejorarlas, pero de ninguna manera asumir que la excepción es la regla. Para Carla, es pesada, digo, la mochila en el sentido que decía Jairo recién, de remontar una situación de credibilidad cuando estás al frente del ministerio con una carga de sospecha que se repite diciendo cómo podía ser que Bisotti no supiera. Y se hace trabajando, trabajando y trabajando. Bisotti no sabía, ya lo dije en todas las veces que me lo preguntaron, la verdad es que la gente puede creerlo o no creerlo, pero es importante que lo crean, sí, porque sos la persona que está al frente, digamos, nada más y nada menos que... Por supuesto, creerle a alguien es subjetivo, entonces la realidad es que... ¿Vos creés que haya una definición en la justicia que hoy lo está investigando? ¿Crees que eso, digamos, de alguna manera tranquilizaría los ánimos en esto, que ya no sería una cuestión subjetiva, sino que la justicia podría determinar? No, para mí la construcción del concepto vacunatorio VIP a la gente, hablando todo el tiempo en los medios, le puede hacer pensar que era una situación sistemática de gente que venía todo el día al ministerio a recibir una vacuna, y eso es falso. Eso sucedió un día, 10 personas, y le costó el cargo a Ginés González García. Después, lo que se intentó hacer es que cualquier irregularidad que se pudo haber dado en cualquier municipio se lo responsabilice. La vacunación delivery de los Dualde, ¿no? Digamos, esa situación del vacunatorio VIP en el vacunatorio como espacio no existe. Luego, el exministro definió la vacunación de un expresidente, que uno puede estar de acuerdo o no, pero se vacunó. Lo decidió él. Eso sí, por supuesto. Lo decidió Ginés. Por supuesto. Vacunar a Dualde en su casa. Por supuesto. Bueno. La verdad es que yo no lo sabía. Lo habíamos contado acá. Sí, lo habíamos contado. La ex ministra de Salud, Graciela Ocaña, tomó el escándalo, el lío que hay en Chile con la poca, el poco porcentaje de eficacia que tiene una vacuna china, que no es de Sinopharm, sino que es Sinovac, es distinta a la nuestra, para decir que la vacuna que viene a la Argentina, Sinopharm, es de la misma plataforma. Ahí tenemos el tuit de la ex ministra de Salud, hoy en la oposición, obviamente, diputada. ¿Es cierto eso? Hasta ayer tuiteaba que Chile era el que mejor vacunaba del mundo. No lo había visto el tuit este. La verdad es que
es parte del problema que discutían ustedes, ¿no es cierto? El ver si uno va a estar preocupado o tratando de favorecer la vacunación y disminuir la mortalidad, o va a estar tratando de perjudicar al gobierno sin importar si va a impactar en la confianza de la población en la vacunación. La verdad es que la vacuna de Sinopharm tiene ensayos clínicos, tiene 79% de eficacia. No quieren ni imaginarme si hubiéramos traído la vacuna de Sinovac acá, lo que estaría tuiteando Caña también y parte de su espacio político. Realmente Argentina, si hay una entidad que tiene prestigio, es la ANMAT. La ANMAT ha evaluado tanto la vacuna de Rusia como la vacuna de China, como la vacuna de AstraZeneca, que es la de Oxford, y la información que ha recibido de los cortes, los análisis interinos de los ensayos clínicos de fase 3, realmente avalan la autorización de uso de emergencia y hasta ahora la evolución de nuestra campaña de vacunación va mostrando que todavía es muy pronto, pero hay una incipiente disminución en el ascenso de los casos del personal de salud y esperamos pronto ver una disminución del aumento de los casos en los mayores de 80 y luego en los mayores de 70. Carla, no es momento para chicanas cuando estamos en el medio de una pandemia. Ahora, se lo escuchó hoy muy enojado, suele putear, digo, el presidente, Es puteador. Es puteador, pero hace mucho no se lo escuchaba en este tono y él se preguntaba si eran imbéciles profundos o malas personas, digamos, ¿no? Quienes están agitando un poco, caldeando en un clima que ya está de por sí bastante caldeado. ¿Vos le podrías responder esa pregunta? ¿Al presidente? Y él la hizo, qué sé yo. No, la verdad es que me parece que el presidente está tomando un rol que es como él dijo, digamos, él genuinamente no tiene intereses políticos y no está especulando. Él está pensando en un lugar súper difícil, en una decisión muy compleja, donde no hay nadie que tenga la razón, no hay un país que haya dicho, bueno, es por acá, y no son todos los países iguales y no se puede comparar, digamos, país con país o situación con situación. Él está tomando desde el primer día el desafío de salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Entonces, la verdad es que cuando uno ve cierta especulación y cierta intencionalidad para disminuir o impactar o hacer enojar a la gente, digamos, a él le puede generar cierta impotencia y preguntarse por ahí de una manera más enojada, pero digamos, la verdad que él está haciendo un esfuerzo grande en tratar de unir a los argentinos y de ir para adelante en este desafío, por lo menos en la pandemia, por lo menos en la salud, que no tengamos esta grieta de decir que se tomaron, no estamos de acuerdo con las medidas cuando todavía ni siquiera se habían publicado. Es difícil de sostener. Ministra. Perdón, ayer decía Daniel Goyán, el ministro de Salud de la provincia, que el hombre es bueno, pero controlado es mejor, dicho por el general. Está Felipe Miguel, se saluda. Bueno, ahora se van a saludar. Al frente de la jefatura de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires. No sé si va a estar de acuerdo con esto. Parece que la ciudad, ahora en un ratito vamos a estar charlando, es más flexible en esto del control. Esta frase, digamos, ¿no? Esta frase histórica propuesta a, señores, vamos a tener que controlarlo porque parte de esta multiplicidad de factores por la cual llegamos a este número de 26.683 también tiene que ver, entendía Goyán, con la irresponsabilidad individual. ¿Qué pensás sobre eso? Me parece interesante también contar con Felipe. Nosotros estamos reunidos estos días bastante y la verdad es que en las conversaciones la mayoría de los puntos estábamos de acuerdo y eran algunos matices. La Ciudad de Buenos Aires no reforzó los controles y acordamos que era algo que tenía que fortalecerse porque no sé si es irresponsabilidad, pero sí es cansancio, es por ahí bajar un poco la guardia o desatender un poco esa situación. Entonces, cuando uno tiene controles, cuando uno, digamos, refuerza las normas, esos cuidados vuelven a aparecer. Pero la verdad es que en los días que estuvimos reunidos, la mayoría de los puntos era un acuerdo absoluto y después hay alguna situación de algún matiz, como sucede siempre, hasta dentro. Matiz es matiz y tensión es tensión, porque por un lado se habla, digamos, de que el presidente busca esta unión de los argentinos en un momento difícil donde hay posiciones absolutamente encontradas respecto de estas restricciones, y otra es que haya una tensión como la que bueno, se manifiesta entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. No, pero la tensión que lo van a poder decir los dos, ¿no?
Sí, la tensión la verdad es que no tiene que ver con la pandemia, más allá de la tensión que genera tomar una decisión con la complejidad que tiene esta decisión. Nadie de cualquier color político que esté gestionando tiene ningún interés en que le vaya mal, que aumenten los casos y que desborde el sistema de salud. Entonces el matiz es en función de una hora más o una hora menos, y en ese aspecto, digamos, no pasa la tensión de la responsabilidad de la decisión. Entonces, también hay mucho de afuera que mete tensión, no hay acuerdo, es mucho también de todo el ambiente que se termina creando, de lo que es la incertidumbre, de lo que es justamente por ahí el temor a lo que va a pasar en relación a los casos, y, digamos, como que condimenta un poco una situación que la verdad es que yo no la he vivido como algo tenso ni de desacuerdos. Jairo. Pensaba recién en general, y la pregunta particular se la hago a continuación, si hay una sociedad que no se quiere cuidar, o una parte de la sociedad que no se quiere cuidar, y nos está viendo un grupo de pibes que el sábado, el domingo, van a hacer una joda igual, van a hacer una fiesta clandestina igual, ¿qué le dice usted como ministra, como persona que está a cargo de la gestión sanitaria? Me imagino en nombre de lo mismo que le diría, no sé, el ministro de la ciudad, de la provincia. Pibes o no tan pibes que van igual a hacer una fiesta clandestina el fin de semana. ¿Cuál es el mensaje? No tan pibes, porque digamos, hemos escuchado a varios adultos decir que no se van a cuidar igual. Hay cada salame. No, a mí me parece que no hay nadie que lo vaya a hacer con la intención de enfermarse o de enfermar a alguien, mucho menos a alguien que quiere. Lo que sí realmente a mí me parece es que la falta de percepción de riesgo y por ahí también la etapa de la vida en la cual uno percibe menos riesgo todavía de pensar que le va a pasar algo o que puede pasarle algo a su familia, es una situación en la cual sí trataría de remarcar o de poner en valor todo lo que está pasando, no solamente en Argentina, en el hemisferio norte, digamos, en el Reino Unido, en Francia. La verdad es que la cantidad de casos, la cantidad de fallecidos, inclusive de gente joven, ha sido muy importante. Lo que está pasando en Brasil es una desgracia. La verdad es que lo que está pasando en Brasil ahora, ya con la internación de personas jóvenes y un aumento de la mortalidad de personas jóvenes. ¿Qué tan lejos estamos de ese escenario? Ojalá que muy lejos. Eso nadie te puede responder por cuándo, cómo, porque va a depender de un montón de factores. Y la preocupación extra de contar en Argentina con alguna variante de preocupación y que eso cambie el escenario, que ya es preocupante. Entonces, cuando uno dice esto, dice quieren asustar. Si uno dice, bueno, en realidad estamos testeando más, por eso tenemos, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, hay más casos que son una proporción más grande que el año pasado, leves, bueno, no quiere poner en valor el riesgo. Entonces, es un momento difícil en el cual quienes tenemos que tomar las decisiones tenemos que tratar de estar lo más tranquilos posible, sobre todo en el área de salud. La verdad es que eso yo lo quiero destacar. Hubo una carta de los 24 ministros y ministras conmigo diciendo que la bandera es la salud pública. Más allá de cualquier situación política, eso es algo que realmente en salud estamos trabajando muy, muy de cerca. Todos los gobiernos, todas las provincias transitando una experiencia muy compleja de gestión, una situación de, digamos, no terminamos la primera ola, empezamos a preparar la campaña, tuvimos de vacunación, tuvimos este rebrote de diciembre, ahora la segunda ola ya con la vacunación. Es una situación compleja de gestionar en salud y la verdad que estamos desde el área sanitaria muy, muy cerca. Y arranca ahora, en un ratito nada más, las nuevas restricciones. Carla Bisotti, muchísimas gracias a ustedes. Por haber estado acá. Ahora, Felipe...